La oleada revolucionaria que recorrió Europa en 1820 afectó fundamentalmente al área mediterránea, más concretamente España, Nápoles y Grecia. En los dos primeros estados fracasó la implantación de sendas monarquías liberal constitucionales, debido a la intervención de los vecinos estados absolutistas. En Grecia, la revolución que perseguía la independencia respecto al Imperio turco fue apoyado por Gran Bretaña, Rusia y Francia, tras una larga guerra que duró casi una década y que concluyó en 1829. Turquía reconoció la independencia del nuevo Estado. En América se independizaron las colonias de España y Portugal, resultando de ellos el nacimiento de diversas repúblicas. Revolución de 1820 o ciclo revolucionario de 1820 son los nombres con los que la historiografía ha designado el conjunto de procesos revolucionarios que tuvieron lugar en Europa alrededor de 1820. Fue la primera de las llamadas oleadas o ciclos revolucionarios que sacudieron Europa con posterioridad a las guerras napoleónicas y que se repitieron sucesivamente en las de 1830 y las de 1848. Sus ejes ideológicos fueron el liberalismo y el nacionalismo, dado que los países más afectados fueron los del sur de Europa. Los episodios de otras zonas, como Alemania o Francia, fueron de mucho menor importancia, con España como epicentro de un movimiento que se extendió a Portugal y Italia, y por otro lado Grecia se la ha llamado ciclo mediterráneo por contraposición al ciclo atlántico, que la había procedido en la generación anterior. La Revolución de 1820 surgieron como reacción a la restauración que se produjo como consecuencia de la derrota de Francia, y que se suponía el restablecimiento del antiguo régimen y la aplicación de los principios legislativos del Congreso de Viena de 1815. La Restauración. El término la Restauración hace alusión al periodo comprendido entre la definitiva caída de Napoleón 1815 y el inicio del proceso revolucionario de 1830. Durante el mismo, la monarquía francesa es restaurada en la figura de Luis XVIII de Borbón, hermano de Luis XVI y sucesor de su sobrino Luis XVII, que nunca llegó a reinar y que murió en 1795, prisionero de la revolución en Europa. Esta etapa se caracterizó por el intento de recomposición del entramado del antiguo régimen, algo que sus partidarios no consiguieron sino de forma limitada. Ley de Reforma de 1832. Fue una ley de parlamento que introdujo un amplio espectro de cambios al sistema electoral en Inglaterra y Gales. Según el preámbulo, la ley fue diseñada para tomar medidas efectivas para corregir diversos abusos que han subsistido durante mucho tiempo en cuanto a la elección de los miembros que sirven a la Cámara de los Comunes de Parlamento. Las demandas de reforma se retomaban mucho antes de 1832, pero siempre sin éxito. La ley que finalmente logró imponerse fue propuesta por los Whigs, liderado por el primer ministro Lord Grey. La iniciativa encontró bastante resistencia por parte de fracciones pro-Whig en el Parlamento que había gobernado el país durante tanto tiempo. La oposición fue especialmente virulenta en la Cámara de los Lores. Sin embargo, a causa de la presión pública, el proyecto fue finalmente aprobado. La ley le otorgaba bancas en la Cámara de los Comunes a los ciudadanos grandes que habían surgido durante la Revolución Industrial y le quitaba bancas a los denominados Rotenburgos, burgos podridos, ciudades desprobadas que continuaban teniendo su representación de origen medieval. La ley también aumentó el número de individuos habilitados para votar, aumentando la masa electoral desde 500.000 a 830.000. Y permitiendo así que 1 de cada 6 hombres adultos votaran en una población totalmente de 14 millones de personas. El título completo es una ley para modificar la representación del pueblo de Inglaterra y Gales. La ley solo se le aplicaba a Inglaterra y Gales. Otras leyes y reformas fueron aprobadas ese mismo año para Escocia e Irlanda.
La Ley de Reforma de 1832, a veces denominada la primera a la Gran Ley de Reforma.